hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Estamos ya en el tiempo ordinario, ya pasó el tiempo de Navidad y sigue apareciendo Juan Bautista, el patrono de esta parroquia, como protagonista, como coprotagonista junto con Jesús. Varios domingos, varios evangelios desde el año pasado y este año han hablado de Juan el Bautista, hoy bajo otra perspectiva. Hace 8 días era el bautismo de Jesús, la fiesta. Hoy ya es tiempo ordinario y hoy el que nos escribe el evangelio es San Juan, que se diferencia de los otros 3 evangelistas. Los otros 3 presentan el bautismo de Jesús. Hablan de cómo Juan bautizaba en el Jordán y vino Jesús a bautizarse. San Juan, el evangelista, no habla del bautismo de Jesús. San Juan se sale del esquema de los otros 3. Juan se eleva y elucubra y contempla. Por algo le dicen el águila a San Juan, se remonta a las alturas. Y no habla de cosas como muy concretas, vino y lo bautizó, sino habla de testimonio, habla de, sí, de que vino el Espíritu Santo, pero lo presenta
con otro título y dice que él da testimonio, pero no habla del bautismo en sí. Nos responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Como que este domingo, segundo del tiempo ordinario, de eso se trata, conocer quién es Jesús de labios de Juan el Bautista. Y empieza con un título que nosotros lo usamos en la Eucaristía antes de comulgar. El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¿De dónde se toman estas palabras? De lo que dijo Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿A qué hace alusión este Cordero? Sobre todo al Cordero Pascual. Los judíos, cuando iban a salir de Egipto, libres, el faraón no los dejaba salir, por más que Dios mandó plagas sobre el país, no los dejaba salir. Y entonces Dios le manda a Moisés, ordena que todos maten un cordero de 1 año, macho, sin defecto, que se coman la carne deprisa, ceñir a la cintura, porque van a salir. Es el éxodo, es la salida. Y con la sangre de ese cordero van a mojar el marco de la puerta. Donde esté sangre de ese cordero, el ángel que va a matar a los primogénitos de Egipto va a pasar y no va a hacer daño. Donde no haya esa sangre, habrá muerte. Y mató a los primogénitos de Egipto. Y los israelitas se salvaron por la sangre de ese cordero. Por eso cada año en la cena pascual que hacen los judíos, matan un cordero en rememoración, en conmemoración de aquella gesta pues de Yahvé, que los saca de Egipto y abre el mar rojo para que por ahí salgan y luego ahoga a los soldados egipcios. Sabemos un poco la historia del pueblo de Israel. A eso hace alusión. Jesús es el Cordero. Su sangre nos va a salvar. ¿De qué nos va a salvar especialmente? Del pecado. Quita el pecado del mundo. A eso vino. Título muy importante. Incluso el animal que escoge, el cordero dice, esto lo dice un santo, San Bernardo, lo que la paloma es entre las aves, el cordero es entre los bovinos, es decir, representa inocencia, paz, humildad. Los corderos son animales que evocan paz, no agresión, que mueren sin quejarse. Como cordero llevado al matadero, se habla de Jesús. Los corderos, las patitas cortas, significa pues como hasta humildad. No se mueven rápido como las cabras que andan por todos lados. Los corderitos hay que llevarlos a los más pequeños en hombros. Son como un símbolo que evoca inocencia, paz, que mueren, que dan su vida pacíficamente sin quejarse. Jesús es ese cordero que quita el pecado del mundo. Si tuvo que venir Él a dar su sangre para quitar el pecado del mundo, ¿cuánta importancia le da Dios al pecado? O sea, ¿cómo lo quiere quitar? Yo creo que una primera consecuencia para nuestra vida práctica es que rechacemos el pecado, que no nos guste vivir en pecado, que luchemos contra el pecado, porque de repente hay tanto relativismo que algunos dicen, no, es que esto ya no es pecado, era antes, pero ya estamos en otros tiempos. El pecado, el mal es mal siempre. Entonces que lo podamos rechazar. Hay personas que solo cuidan la parte física, externa, la apariencia y no su corazón, que lo pueden tener manchado del pecado y no les apura. Pueden vivir en pecado toda su vida. Hay quienes, mucho tiempo de su vida, etapas, el pecado es malo, el pecado. Por eso vino Jesús, a salvarnos del pecado, del mal que daña al hombre. Entonces, que rechacemos el pecado, que no nos guste estar en pecado, que entendamos cuando estamos en pecado. Desde allí, que Dios nos dé la luz para entender, estás mal.
Por más que tú digas que estoy bien y te justifiques, tenemos que ser humildes ante Dios. Estoy mal, el pecado me domina y tengo que luchar. Estoy esclavizado a pecado de cualquier tipo, ¿no? Todo lo que sea contra la voluntad de Dios es pecado. Hay algunos pecados más graves, los pecados capitales. Si estás lleno de soberbia, envidia, lujuria, gula, pereza, etcétera, tienes que luchar contra eso. Nuestra vida es quitar el pecado de nosotros. ¿Quién nos va a ayudar? Jesucristo, el Cordero de Dios. Solos no podemos. Alguien que diga, yo no necesito de Dios, voy a realizar mi vida bien, voy a santificarme. Sin Dios no se puede. Porque necesitamos al Cordero que quita el pecado del mundo. Hubo una santa, Rita de Casia, que entendía muy bien esto. Y cuando sus hijos estaban en peligro de hacerse asesinos, los estaban preparando para matar a sus hijos adolescentes de 14 años, eran gemelos. Y Rita de Casia, o sea, lo que son los santos, le dijo a Dios, Señor, si te van a ofender, prefiero que te los lleves. No permitas que vivan en pecado mortal. Porque los estaban preparando, se usaba la espada en esa época, y eran buenos espadachines. El papá había muerto siendo un gran guerrero, pues. Los muchachos sacaron al papá, eran buenos para pelear. Y los tíos paternos querían buscar venganza, eran una familia contra otra. Por cierto que Rita de Casia con su oración, con su vida buena, hizo que se reconciliaran las dos familias. Pero Dios le tomó la palabra y se le murieron los dos hijos. Se contagiaron de una epidemia y Dios se los llevó. Antes que te ofendan, Señor, llévatelos. ¿Quién es capaz de los papás de veras de valorar tanto la vida de la gracia que hasta pudieran sacrificar otras cosas, hasta la vida misma antes de ofender a Dios? Entendían ellos, ¿para qué es la vida si vamos a vivir en pecado? Nuestra vida es para alabar y servir a Dios. Eso entonces le vamos a pedir al Señor que nos ayude a valorar, a conservarnos en la gracia. Si la perdemos, tenemos el sacramento de la reconciliación y que luchemos pues contra el pecado, con el Cordero de Dios en nosotros. Luego también viene en el Evangelio de hoy el anuncio del bautismo de Jesús. Dice, el bautismo que instituyó Jesús, dice Juan Bautista, he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Pero se le había dicho, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Entendemos que el bautismo de Juan era solo como un signo de que querían cambiar, de conversión, de purificación, no era sacramento, no se recibía el Espíritu Santo. En cambio Jesús inauguró, cuando lo bautizaron, vino en forma de paloma el Espíritu Santo, se oyó la voz del Padre, como meditábamos hace 8 días, y se inauguró el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, entendamos que nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí somos bautizados, hemos recibido al Espíritu Santo. Jesús inauguró ese bautismo. O sea, no andamos solos por el mundo, tenemos la presencia del Espíritu Santo, la promesa de que el Espíritu Santo nos dará sus dones, nos guiará. Entonces, no andamos como con nuestras propias fuerzas, es el Espíritu Santo. Donde hay rencor, el Espíritu Santo hará que yo pueda perdonar. Donde hay una actitud contraria a la vida, llámese maltrato, llámese aborto, llámese guerra, el Espíritu Santo hará que yo pueda tener paz. Los dones del Espíritu Santo los tenemos todos en potencia. Podemos pedirlos, desarrollarlos. Podemos la fortaleza, la paz entre nosotros, la podemos tener gracias al Espíritu Santo. Que entendamos que hemos recibido al Espíritu Santo. Jesús inauguró, por eso es tan importante pues, la presencia de Jesús en el mundo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Él lo tenía y nos lo ha dado en el bautismo. En el bautismo
cada uno junto con el agua, recibe el don del Espíritu Santo. El Padre nos dice, este es mi Hijo, en quien yo me complazco. ¿De veras estamos complaciendo a Dios? Ojalá que sí. Que vivamos una vida espiritual, llena del Espíritu Santo. Porque hay quienes pues se dejan arrastrar por otros espíritus, no por el Espíritu Santo. Hasta por el espíritu del demonio, literalmente. ¿Creen ustedes que los que asesinan con tanta hazaña, con tanto odio, no están de alguna manera poseídos por un espíritu maligno? ¿Cómo se atreven a decapitar, a cortar a las personas? Las madres que sin ningún reparo abortan, es el espíritu maligno. Los que provocan guerras, los que quieren matar a la humanidad, los que odian, los que dañan así con toda la alevosía y ventaja dentro de las familias, con su lengua, con acciones. No es el Espíritu Santo el que los mueve. Se dejan dominar por otros espíritus totalmente contrarios al Espíritu Santo. Entonces que seamos conscientes pues que tenemos al Espíritu Santo. Y la otra idea, van dos, la otra idea que aparece en el Evangelio. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué palabras tan claras de Juan el Bautista. Yo doy testimonio, el testimonio. Tercer punto de meditación del Evangelio de hoy. Dar testimonio de Jesús. Que los demás sepan que yo soy seguidor de Jesús. Que no me dé vergüenza. Vergüenza son otras cosas que a veces la perdemos para presentarnos de otra manera. Ser testigos de Jesús, manifestarnos según el Evangelio, hablar de Él, sobre todo más que palabras con la vida, ser testigos es muy importante. Que donde yo esté, los demás se hagan mejores seguidores de Jesús. Que donde yo esté, abunde el bien, no el mal. En mi ambiente, mi familia, mis amigos. ¿Cómo me verán los demás? ¿De veras testigo de Jesús? Vivo de acuerdo al Evangelio. Juan Bautista, qué gran hombre, ¿eh? Cada vez que meditamos sobre él, ve uno la grandeza espiritual de este hombre, el hombre más grande nacido de mujer. Dio testimonio, con toda humildad, como diciendo, no soy yo el importante. Él había arrastrado a mucha gente al río Jordán, era un líder espiritual. Yo no soy, yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo lo vi, doy testimonio. Sobre él vino el Espíritu Santo. Yo soy testigo de él. También nosotros, no a nosotros arrastrar o querer que me quiera, no, es a Jesús. Ser testigos de él, no de mí. Esto en el apostolado es muy importante. A veces queremos que me sigan a mí. Y si no me hacen caso a mí, me molesto y hago cisma y divido la comunidad, el grupo, la familia. No, al Señor. Testigos de Jesús. Por cierto, para terminar, estamos en una semana de orar por la unidad de los cristianos. 18 al 25 de enero cada año, el día que sea, puede empezar un lunes, un martes, fue ayer, sábado 18 al 25, cada año se hace una campaña de oración para pedir que Dios nos una a todos los que creemos en Cristo, protestantes, luteranos, evangélicos, hay muchas ramas que creen en Cristo y que no son católicos, no estamos unidos pues, anglicanos, y se hacen celebraciones ecuménicas, se llama. El ecumenismo es ese movimiento para unir. Y le pedimos a Dios que nos una. Y se hacen celebraciones donde hay personas de distintas confesiones. Aquí en Guadalajara yo no he sabido si vamos a tener alguna celebración ecuménica, pero bueno, los católicos que estamos aquí oramos, que un día seamos uno. El Señor no nos quiere divididos. ¿Cómo si creemos en Cristo hay tanta división de doctrina, de fe y de costumbres? Que Dios nos dé la unidad. Tenemos años pidiendo, cada año 8 días, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Estamos dentro de esa semana. Nos unimos a las intenciones de todos los cristianos para que un día seamos un solo rebaño y un solo pastor, Cristo. Que así sea.
Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo entrega.